Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, con el que se busca detonar el desarrollo en el sureste mexicano. Hoy una conversación de controversia con su responsable, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. ¿Encontraste dos tipos sin cuidado? Esta noche nos sumamos a la conmemoración de los 80 años del exilio español en México. Y visitamos para ello el Ateneo Español de México en el aniversario número 70 de su creación. También esta noche noticias que no cambiarán la historia con una doble noticia que nos llena de orgullo. Nuestra UNAM, nombrada como una de las 2 mejores universidades de toda Iberoamérica y, además, la más bella de América Latina. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio que realizamos semana con semana con especial dedicatoria para todos ustedes. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, mi querido Sergio, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa, la número 202. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. El solo anuncio ha generado una multitud de opiniones, lo mismo a favor que en contra. Es un proyecto enorme, uno de los más representativos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el Tren Maya, que con una inversión multimillonaria habrá de recorrer los estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán. Al frente de la construcción está un hombre relacionado desde hace mucho tiempo con el sector turístico. Ha sido director de turismo en Tabasco durante el gobierno de Leandro Rovirosa Guade. Arquitecto de profesión, fue el coordinador en su momento del proyecto urbanístico muy exitoso Tabasco 2000, que le valió reconocimientos nacionales e internacionales. Hablamos de Rogelio Jiménez Pons, quien es actualmente titular del Fondo Nacional de Fomento para el Turismo, Fonatur. Rogelio, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hace algún tiempo te entrevisté cuando ganaste un premio muy importante a nivel internacional. Sí. ¿Te imaginabas que ibas a estar alguna vez al frente de una obra de esta magnitud? No como creo. el Tren Maya. No, y sobre todo con lo complejo y lo amplio que es el proyecto, no. Es una gran oportunidad, indudablemente. Yo creo que después de esto ya no tengo mucho que hacer en la vida. Si lo terminamos bien, por supuesto que lo vamos a terminar. Y sí, es una gran experiencia y una gran oportunidad. Es un proyecto... mira, la esencia, ¿por qué nos lo encargan a Fonatur y no a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Esa iba a ser mi primera pregunta. Es precisamente por esa visión integral de desarrollo. Más que un objeto, el tren es un proyecto, un plan de desarrollo regional. Entonces conlleva muchas acciones multisectoriales que lo acompañan. La primera cosa es reconocer que el tren como infraestructura, y esta es una discusión que tenemos hace muchos años con el actual presidente de la República, con Andrés Manuel, siempre se preguntaba cuál era la obra importante que pudiera detonar el desarrollo en la región. Una obra que tuviese características. Yo en aquel entonces, cuando platicamos, estoy hablando hace más de 10 años, yo lo apostaba a los puertos. Yo decía, no, pues los puertos es muy importante. Y él finalmente dijo, no, pues piensa que un tren une puertos, un aeropuerto, una serie de cosas. Y el tren tiene muchas virtudes. Y sí, empezamos a ya entender el fenómeno. O sea, no es una ocurrencia. No, para nada. Reciente. No, ellos ya tienen, yo te diría, más Aquí entre 10 años tranquilamente. ¿Capricho? Para nada. No, porque mira, siempre las pláticas de los que nos dedicamos a la planeación, y esto sí es muy importante, siempre veíamos las cosas tenemos que verlo de largo plazo, horizontes 30, 50 años, y aprendí recientemente que en el caso de los ferrocarriles tiene que ser hasta 100 años, que es una de las virtudes de las líneas férreas. Y el ferrocarril pues tiene que tener una serie de condiciones para generar realmente un desarrollo integral, para propiciar esto. Nosotros también pensamos que si no creamos una plataforma de desarrollo con 4 patas muy sustentables, que son
la económica, la ambiental, la social y la cultural, bien equilibrados, los desarrollos no van a tener vida de largo plazo. A ver, Rogelio, las cifras que hemos visto y escuchado son 150,000 millones de pesos. Sé que ha habido una modificación del trazo, ahora nos explicarás por qué. ¿Cuántos pasajeros va a llevar y qué se requiere para que un tren que cuesta 150,000 millones, suponiendo que no aumente el precio en el proceso, va a ser rentable con la capacidad que están ustedes pensando? Ahora déjame complementar la pregunta de Sergio. También todos nos preguntamos si va a ser un tren de lujo, si va a ser una versión peninsular Del del Expreso de Oriente, si va a ser de puro lujo o va a transportar o carga. Sí, sí, no, mira, hay que tomar primero que agarrar la escala del proyecto. Es un proyecto sumamente grande, es como si fueras de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, más o menos ese recorrido. Puedo estar pensando que haya más de 20, 30 locomotoras simultáneamente trabajando. Son 1,500 kilómetros, 1,500 ¿no? metros. Ya le bajaron un poquito. Le bajamos a Que ahora, 8,55. yo te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se le están bajando esos Bueno, kilómetros? deja primero te respondo terminamos con esto, la primera. sí. La primera es esto. Nos vamos a dar 3 servicios. El servicio de pasajeros que en todas partes del mundo está subsidiado. Eso es muy importante. O sea, ahí se va a perder dinero. Se va a perder, se va a subsidiar porque el trabajador que sale en la mañana de Cancún hacia la Riviera Maya tiene que tener un precio accesible y distribuirlo en sus centros de trabajo, o el que sale de Mérida, en fin. Ese no pretendemos ganarle absolutamente nada, nos va a costar. Bueno. El segundo que sí empezamos a ganar algo es en el aspecto del turismo. En turismo sí tenemos que entrar a programas a precios de mercado. Hay precios dependiendo de la oferta. Puede haber vagones muy razonables o vagones de superlujo. Como lo hay, por ejemplo, en el AVE entre Madrid y varias ciudades españolas. Sí, hay de todo. O en Canadá, o los de la India, que son también famosos. Y ahí es de precio de mercado. Eso sí. Pero la parte sustancial donde el tren va a recibir recursos es en la parte de carga. Y la parte de carga ¿Qué carga se necesita en el sureste? Mira, prácticamente yo te daría cuatro sectores muy importantes. El primer sector es el de los combustibles. Hoy día, todas las gasolineras, todos los aeropuertos, imagínate lo que consume el aeropuerto de Cancún. Se traslada en pipas, ¿no? Se traslada en pipas y se traslada... Sí, ¿Pero no es más eficiente eso hacer el traslado en pipas? No, porque es un 30% más caro y sobre todo es muy peligroso. O sea, es mucho más fácil que haya un accidente en carreteras que un accidente en ferrocarril. Aparte, una de las virtudes que tiene el ferrocarril es que contamina 100 veces menos que una línea para que una carretera. ¿Por qué? Pues porque concentra, elimina muchos camiones que tienen contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces es muy eficiente la carga. Entonces, al ser un 30% más eficiente, se puede decir que podemos controlar una oferta razonable. Los comestibles, fíjate, nos daría con Canaco, nos daba un dato de comestibles de arriba de los 220,000 millones de pesos anuales de insumos, de los cuales el 20% es flete. Eso es también un mercado para nosotros que importante. Además es un insumo fundamental para toda esa zona turística. Así es. Y la industria de construcción y los pocos insumos industriales que se dan en la zona de Mérida y todo eso puede llevarse por tren. Nosotros estamos estimando que esto nos estaría dando rangos de inversión de ingreso entre los 20 y los 30 y tantos mil millones de pesos anuales para empezar a amortizar el tren. Más lo turístico y menos los demás cosas. Yo creo que estamos en términos muy razonables. Lo está ahorita haciendo una empresa que contratamos, que es Pricewaterhouse, haciendo el costo-beneficio. Son contadores públicos famosísimos. Sí. Pero, a ver, ahí hay un punto toral. Entonces, ¿va a ser un tren eficiente financieramente? ¿Un proyecto eficiente? Sí, indudablemente. ¿No nos va a costar a todos los mexicanos? ¿De verdad no nos va a costar? No. Mira, para empezar, la inversión inicial, que es el tema más interesante, solamente el gobierno federal va a invertir el 10%. El resto es una APP que va a tener para contratar una APP, Asociación Público-Privada. De hecho, se hace a través de la ley de público-privado y va a ser un contrato por disponibilidad. Es un servicio por disponibilidad. ¿Qué significa esto? Nosotros la vía la hemos dividido en 7 tramos de aproximadamente 200 y tantos kilómetros, cada tramo cuesta alrededor de $1,100 millones, o sea, 20 y tantos mil pesos, por decir un número, ¿no? Entonces, a cada contratista se le va a dar ese tramo, tiene la obligación de ganar la licitación, de garantizarnos la construcción completa, plena, y yo le voy a pagar 3 cosas. Su capital, o sea, el gobierno le paga 3 cosas: el capital, el interés y el mantenimiento. ¿Por qué el mantenimiento de esta parte es muy importante? Porque ellos son responsables de toda la construcción. De hecho,
se les entrega la ingeniería básica y ellos tienen que generar ingeniería de detalle para que no haya excusa de que si hay un socavón en 5 años, digan que le dimos no a los datos. No, es su responsabilidad y como se paga por disponibilidad, si está mal el tramo, no se paga. Entonces, esa es la parte fundamental. Y este pago se hace a lo largo de 30 años con los ingresos que estaremos recibiendo de todo este proceso. Pero también hay otro segmento muy importante, que es también donde el Estado y el país y todo ganamos. Son los desarrollos que se van a hacer en sus terminales. Todas las terminales tienen un impacto muy especial para generar nuevos centros, nuevos polos de desarrollo. Pueden ser turísticos, pueden ser agroindustriales, pueden ser distintos o multisectoriales, pero son nuevas ciudades, algunas no tan pequeñas, que van a revitalizar ciertas zonas y sobre todo poner orden donde actualmente hay muchas zonas. Las zonas arqueológicas de manera importante. Algunas zonas arqueológicas. O sea, aquí estamos trabajando, tenemos convenios con el INAH, tenemos convenios con muchas. Mira, Fonatur por primera vez en su historia tiene una mesa científica que ha estado desde un principio de esta administración trabajando con nosotros para garantizar una serie de acuerdos con todas las instancias, porque el objetivo es hacer bien las cosas, garantizarle a la sociedad que se están haciendo hacerlas bien y en tiempo, arquitecto, o sea, van a terminar porque el presidente López Obrador prometió que no iba a dejar ninguna obra inconclusa. Sí, me ves colgado en un puente de Mivis porque no terminé, pero sí tenemos que terminar para el 2023, tiene que estar ya operando el Tren Maya. A ver, Rogelio, yo el otro día me fui a la terminal de autobuses de Cancún, había 29 salidas diarias a Tulum y costaba el autobús 160 pesos. ¿De verdad pueden competir contra eso? Sí. ¿Cómo? Con servicio. Yo creo que, mira, el chiste es que lo que tiene que generarlos en la parte turística, tienes que generar una comodidad, una experiencia. Hemos estado diseñando con la Secretaría de Cultura, por ejemplo, vagones, museos, vagones gastronómicos, una serie de experiencias. ¿Cuánto costaría un traslado Cancún-Tulum, por ejemplo? Para un pasajero convencional, pues yo creo que tienen que estar abajo de los 100 pesos, por una cosa así. Estamos ahorita en ese. El Price nos tiene que entregar esas expectativas. Pero fíjate que aquí cuando hablamos del subsidio es irnos al menos posible. Tenemos que ser competitivos socialmente. Debemos realmente ser un instrumento para la sociedad para que los trabajadores les vaya bien. Es que si hay un subsidio y llega después un presidente que no le gusta subsidiar, pues entonces, ¿qué va a pasar con el proyecto? Mira, ahí es lo que vamos a tratar de crear instituciones vigorosas con la sociedad, con la gente local, para que ciertos principios de justicia social que estamos tratando de instalar. Por ejemplo, nosotros lo primero que queremos es de que muchos desarrollos colaterales, los giratarios, los campesinos que viven ahí, no vendan, se asocien con nosotros para llevarse a cabo. ¿Crees que va a ser un proyecto trascendente? Yo creo que debe ser. Yo creo que esa es la parte fundamental. Y la única forma de lograrlo es involucrando a la gente, a los locales, a los intereses locales. Si los intereses locales son sanos y perviven, yo creo que podemos generar instituciones que con el tiempo se mejoren y vayan garantizando que el propósito social del proyecto se garantice. Rogelio, ¿por qué cambiaron el trazo? Y además creo que lo que se eliminó fue la línea que iba de Mérida a Cancún, ¿no es así? No de Mérida, de Valladolid. De Valladolid. A Cancún. Eso es. Lo que pasa es que es como un triángulo. Quitamos la hipotenusa, por decir, la parte larga. Por dos razones. Yo estaba muy seguro al principio porque tenemos un muy buen derecho de vía. Dije, no, ya lo hicimos aquí perfectamente. Y la empresa inglesa que nos está haciendo la asesoría dije, mira, ¿cómo ves que ganemos, le quitemos 50 y tantos kilómetros, 55 kilómetros, y aparte sumemos Tulum? Hay derecho de vía de las líneas, está hecho un proyecto ejecutivo desde hace tiempo y podemos acortar el trazo. Disminuye la estancia, pero aumentaría el número de tiempo por la cuestión de que son 2 estaciones adicionales. Tú llegarías a Cobá, Tulum, y de Tulum subirías a Cancún. Entonces, en términos económicos ganamos, nos vamos a ahorrar cerca de 6,000 y pico millones de pesos. Ahora, alguien que vaya de Mérida a Cancún, pues ya le queda muy, muy largo, ¿no? No, aumenta 20 minutos, a lo mucho 15, 20 minutos aumenta el trayecto. Pero pasamos por un lugar que es muy importante, que es Cobá. Rapidísimamente, ya hay una vía. Sí, ya hay una vía, existe una vía. Cuando hablas de derechos de vía es que existe una vía ya viejita, llena de follaje, pero es una vía. Sí, ya existe ya. Bueno, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando a decir, y que alguien diga, pues yo en primer lugar viajo poco o voy poco para allá o se me hace que queda muy lejos? ¿El tren va a significar un beneficio para todo el país de alguna manera? Yo creo. Entendemos que fundamentalmente para esa región, pero también nos
importa, nos puede beneficiar a todos los mexicanos en general. Yo creo que sí, porque va a pasar un poco lo que pasó con Cancún, que abrió la toda Riviera Maya. El hecho que nosotros llevemos flujos de visitantes al sur de la península de una forma segura, ordenada, crear nuevos asentamientos ordenados, así como nos benefició, es un gran captador Cancún de divisas para todo el país, esta integración en la parte sur nos puede garantizar un buen resultado social y económico a largo plazo. El tema turístico no es el único. También tenemos un programa agroalimentario muy importante, sobre todo para la zona sur. Entonces es un programa que acompaña a esta gran infraestructura. Yo creo que sí le beneficia indudablemente al país que la zona sureste se eleve, porque baja significa que el lastre que ha sido hasta ahorita en promedios de crecimiento, el sureste llegue a crecer más. El Tren Maya va. Muy bien. Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, gracias por esta conversación. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias. Y nosotros continuamos. Bueno, pues no sé dónde me traes, mi querido Sergio, aquí en la Roma, en la colonia Roma, pero de pronto me siento así como si no estuviera en la Ciudad de México, ¿no? Pues es la Ciudad de México desde un punto de vista, pero también es un pedazo de España, una España que se asentó aquí en nuestro país. Ven, es el Ateneo Español, aquí en México. Uy, qué Mira edificio. qué cosa más bonita. Qué edificio más bello. Así Eso es. es lo que denominaban las antiguas casonas, ¿no? Así es, de la Roma. De la Roma. Acuérdate además que la Verdaderos Roma palacetes. sí, empezó siendo una de las zonas más distinguidas de la Ciudad de México, Sí. allá a fines del Porfiriato. Era la zona nueva, la gente que se salía de la Ciudad de México se venía aquí a la colonia Roma. Y bueno, pues aquí está, ve qué bonita casa. Y aquí se encuentra precisamente el Ateneo Español de México, que fue la casa de los exiliados españoles. Río humano maravilloso que tanto refrescó la historia y la cultura de México, ¿no? Se están cumpliendo 80 años del inicio del exilio español y la verdad es que fue una llegada de grandes personajes de España Sí, después de la Guerra Civil por que cambió el supuesto. perfil intelectual de nuestro país. Pistas, Mira, Ernesto Casanova académicos, Ernesto. Qué gusto. Ernesto, ¿cómo Bien, estás? Ricardo, bienvenido. Bien, Sergio. gracias por invitarnos. Bienvenidos. Esta es la biblioteca. Platícanos Preséntanos un a poco tus qué es, colaboradores, colaboradoras. están aquí. Almudena de la Iglesia es Almudena de la nuestra Iglesia. tesorera. ¿Cómo estás? Hola. Nombre muy Y español. Josefina Tomé, la Hola, vicepresidenta Josefina del Tomé, Ateneo. ¿cómo está? Sí. Muy bien. ¿Cuántas presencias de España están alojadas aquí? Pues Porque sí, hablamos del Ateneo, pero hablamos también de algo más. Sí, el Ateneo atesora esas presencias, Ricardo. Sí. O sea, tenemos, la biblioteca está partida en tres. Lo que es el acervo histórico, que son cerca de 5,000 ejemplares únicos de la época, tanto folletos, documentos, testimonios, tanto de República como de Guerra Civil, como de exilio español. Y entiendo que hay también aquí una universidad a distancia. Sí. ¿Cómo es eso? A ver. Nosotros hemos tenido 3 sedes en toda la historia. En este 80 aniversario también da la casualidad que el Ateneo cumple 70 años de existencia. Se funda en 1949, a principios del 49, con la idea de generar una institución cultural apartidista que concentrara las diferentes visiones españolas. Porque qué bueno que sea lo de apartidista, porque la República Española se dividió y perdió la guerra en parte por las divisiones internas, ¿no es así? Yo creo que después de 10 años, pues decidieron aquí en México. Restañar las heridas. Exactamente. ¿Esta casa a quién la dona o cómo es que termina la Exactamente lo que me preguntaba Ricardo. En España se crea la Ley de Memoria Histórica y entonces la repercusión en México es que compran este inmueble, que es una hacienda de principios del siglo pasado, y lo restauran y crean aquí un instituto como tal, una casa cultural. El Ateneo tuvo la fortuna de contar con los suficientes recursos, se clasificó toda la biblioteca. Una maravilla. Pero yo creo que ningún lugar como este tiene libros tan entrañables. Yo diría que es como una
biblioteca de grandes emociones humanas, por lo que significó el propio exilio, este encuentro con México, esta presencia maravillosa de tantos escritores, maestros en todos los niveles de la educación, pero maestros que hicieron historia en la Universidad Autónoma de México. Yo creo que es una biblioteca de emociones, ¿no? Sí. Estamos viendo libros de poesía, ensayos, en fin, lo que fue esa época maravillosa, este reencuentro de México con España, ¿no? Sí, totalmente. Yo ahorita estaba revisando el informe Quintanilla. El informe Quintanilla, como verán ahora, es el censo de los 3 primeros barcos que llegan con exiliados. Tú escribiste hace poquito sobre eso, mi querido sobre la Sergio. llegada del Sinaya, eran el Sinaya, el Mexique y ¿cuál fue Y el otro? Ipanema. Y el Ipanema, claro. Entonces, Quintanilla lo que hace es un informe que como tal se convierte en una memoria de todas las actividades que desarrollan en este trayecto, ¿sí? Entonces, está La llegada separado, por Veracruz, como decía Sergio, Sinaya, Ipanema y Mexique, ¿sí? En Mira el- la calidad. En el Ipanema, por ejemplo, llegó la familia de Arturo Sarucán, que fue embajador de Claro, ahí México están. en Washington. Hay Ahí están tantas todas esas historias, emociones, Sí. ¿no? La sorpresa. ¿De una vez? La sorpresa. La sorpresa. Mira, A ver. ¿quién es? Ay, mi abuela. Mi abuela. Qué cosa más hermosa. Esta ficha la podemos pedir más legible todavía, pero averiguamos sobre ¿La tus podemos mostrar un antecedentes poquito? y esto me pareció muy, muy interesante dártelo el día de Bellísima, hoy. mi querido Y aquí Sergio. vamos a empezar una búsqueda de tu familia. Pues son Rosario de la Barrera Caro y Vicente Sarmiento Ruiz. Eran Vicente mi abuelo, Sarmiento Ruiz. que él fue gobernador de Murcia. Ellos llegaron en Gobernador de 41. Murcia. Ellos llegaron en 41 porque primero estuvieron en Francia, después en la República Dominicana, Exacto, hasta aquí que sí. finalmente el Partido Socialista los logró traer aquí a México. Y entonces aquí está la ficha de tu abuelita. Qué cosa. Fecha de nacimiento. Qué emoción más 1800. grande, mi querido Lugar de Sergio, ¿eh? ¿Qué tal? nacimiento, sexo, edad, profesión. ¿Me puedes exiliado, dar sí. una copia? Eso te lo regalo. Qué Y regalo vamos a estupendo. empezar una investigación, tanto de tu abuelito y demás, pero esa es la emoción que causa ¿cómo se- cuando vienen a la biblioteca. Pero esto te lo regalamos con mucho gusto. No ¿eh? sabes con qué. No sabes qué gusto me da. Mi buen Sergio. Pues así con la profunda emoción los invitamos a que sigan en contacto con esta parte de España de la que todos, pues yo también me dio mucha emoción, ¿no? Pues sí, claro que Ahora, sí. de la que todos nos, Oye, y me nos da mucho sentimos gusto. personajes, porque somos eso, somos una fusión de razas, un encuentro de dos mundos y bueno, felicidades por esta labor magnífica de mantener tan vivo esta relación entrañable entre dos pueblos. Pues estaremos por aquí de vez en cuando. Muchas gracias. Cuando quieran, Ricardo, Gracias, Sergio. gracias a Me todos da ustedes. muchísimo gusto. Gracias por Morena, estar con gracias, nosotros. Ernesto, y nosotros continuamos. A este país, a nuestro México, le hacen falta buenas noticias. Y si estas vienen por partida doble, pues muchísimo mejor, ¿no cree usted? Y es que resulta que nuestra UNAM, la universidad de todos los mexicanos, avanzó en este año reciente 10 posiciones en el QS World University Rankings, pues algo así como en el ranking mundial o la clasificación mundial de universidades 2020. Pasó del sitio 113 al 103. Es considerada como la institución latinoamericana que goza de mayor prestigio entre la comunidad académica internacional. Junto con la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, nuestra UNAM supera a todas las universidades de América Latina y de España. En tan solo 4 años, la máxima casa de estudios de nuestro país ascendió 72 posiciones, según la empresa inglesa que realiza esta evaluación a nivel mundial. Y también, según los expertos que toman en cuenta diversos indicadores, de seguir así con esta tendencia al alza, muy pronto nuestra UNAM estará en el top 100 de las mejores universidades del mundo. Esta lista, por cierto, está encabezada por 3 instituciones de los Estados Unidos, el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, la Universidad de Stanford y la Universidad Harvard. Pero ahí no para la cosa, porque hace unas semanas la revista Times Higher Education, con sede en Londres, dio a conocer otro ranking, otra clasificación,
el de las universidades más bellas de América Latina. ¿Y qué creen? Pues ahí claramente la Universidad Nacional Autónoma de México fue elegida a la cabeza de la clasificación. Se le describe así por la publicación británica. La UNAM merece esta corona, dicen los expertos ingleses, ya que combina tantos elementos, ambientes y actitudes diferentes que bien podría ser una ciudad armónica en sí misma. Y motivos sobran. Su torre de rectoría, la biblioteca central, sus museos, el espacio escultórico, el jardín botánico, los auditorios, el estadio olímpico, los murales, los edificios y espacios verdes hacen de la UNAM la más bella de todas. Y así, muy orgullosos por partida doble de nuestra UNAM, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Los esperamos la próxima semana en lo que será nuestra emisión número 203. Hasta entonces, hasta siempre.